Bienvenidos al canal de YouTube de Novedades Mundo. La deplorable situación que vivía el ejército ruso en Ucrania fue empeorando a medida que avanzaban los días de la guerra. El líder ruso Putin se portó mal al comienzo de la invasión al simplificar la guerra en Ucrania. Si bien Putin planeaba completar el proceso de ocupación en Ucrania en un máximo de 2 meses, no anticipó que encontraría tal resistencia por parte de los ucranianos. Ante la patética situación en la que se encuentra hoy el ejército ruso en plena guerra, Rusia levantó un caldero para Putin. La invasión incompleta de Ucrania y las pérdidas masivas del ejército ruso han sacudido profundamente la autoridad de Putin en Rusia. Rusia lanzó una ofensiva a gran escala para recuperar lo que perdió en Ucrania. El ejército ruso, que comenzó a lanzar misiles sobre los centros de las ciudades ucranianas siguiendo las instrucciones que recibió del dictador ruso, sigue representando un peligro para la vida de sus habitantes en la región. Aunque el ejército ruso parece ser el bando atacante en Ucrania, los cuarteles de Rusia son golpeados diariamente por el fuego de artillería de los guerreros ucranianos. Aunque Rusia intenta cambiar la agenda para ocultar el triste panorama de Ucrania, tarde o temprano todo el mundo sabrá la verdad en Ucrania. El funcionario ruso afirmó que Putin admitió que su guerra iba mal y que su posición en Ucrania es defensiva por ahora. Un funcionario ruso admitió en un video reciente transmitido por la televisión estatal rusa que el ejército del presidente ruso, Vladimir Putin, está jugando un juego de recuperación contra Ucrania. Los comentarios del funcionario ruso sobre Putin tuvieron un gran impacto en Rusia. Putin lanzó su invasión de Ucrania hace más de 9 meses en febrero, con la esperanza de una rápida victoria sobre su vecino de Europa del Este. Pero Ucrania respondió con un esfuerzo defensivo más fuerte de lo esperado, respaldado por la ayuda militar occidental que impidió que Moscú lograra avances militares significativos. El miembro de la Duma estatal y exgeneral del ejército ruso Andrei Guruliov reconoció las luchas de Moscú mientras hablaba en la televisión estatal rusa. Refiriéndose a los aliados occidentales de Ucrania, Guruliov dijo: "Hay cosas innegables. Somos muy conscientes de que están suministrando algo a Ucrania", dijo. Comenzó con cascos y chalecos antibalas. Luego hubo armas de fuego, municiones y luego obús. Arremetió contra sus aliados ucranianos. Y Andrei Guruliov, exgeneral del ejército ruso, lamentó que Ucrania estuviera recibiendo ayuda militar de Occidente, lo que se atribuyó a cambiar el rumbo de la guerra a favor de los ucranianos, ya que el Kremlin se había opuesto repetidamente a tal ayuda. Guruliov dijo: "Los siguientes son HIMARS y ahora los sistemas Patriot. Los siguientes serán tanques Abrams o Leopards. No importa. Todo llegará en algún momento", dijo. "Todo esto llegará", ella añadió. Después de meses de instar a los funcionarios estadounidenses a enviar armas de mayor alcance del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la administración Biden parece estar lista para proporcionar sistemas Patriot a Ucrania. Estos misiles tierra-aire avanzados se consideran una de las armas más capaces para neutralizar los misiles balísticos y de crucero entrantes. Los expertos esperan que el sistema Patriot sea un apoyo importante para Ucrania contra los misiles rusos. Mientras tanto, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, advirtió en una conferencia de prensa la semana pasada que los misiles podrían conducir a una escalada del conflicto. Guruliov se queja de que los líderes militares de Rusia a menudo se quedan atrapados jugando a ponerse al día, cuando Ucrania obtiene nuevas armas, en lugar de tener una estrategia para lidiar con estos sistemas de misiles. Guruliov, refiriéndose a la situación actual en la que el ejército ruso ha caído en Ucrania: "Lamentablemente nos estamos poniendo al día en este tema. Estamos a la defensiva. Esperamos a que traigan algo y luego pensamos en cómo luchar contra eso". "Lo siento", dijo. Las palabras de Guruliov son el último indicio de que la ocupación rusa sigue tambaleándose. Robert English, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California, dijo el domingo que los funcionarios sobre la guerra en Ucrania no pueden seguir mintiendo sobre la realidad del conflicto, y muchos rusos son conscientes de los errores de sus ejércitos que luchan en Ucrania. Robert English dijo: "Es inevitable admitir que el ejército ruso ha llegado a un punto muerto y ha sufrido grandes derrotas.
Y esto es especialmente cierto si el Kremlin quiere preparar a su gente para más meses de guerra. Paradójicamente, tienen que admitir ante el ejército ruso para mantener el apoyo popular para más sacrificios. Ya se han hecho grandes sacrificios, dijo English en una declaración escrita. Puede que no funcione, pero tienen que intentarlo, dijo. A lo largo del conflicto en Ucrania, han surgido informes de que Rusia está luchando por mantener fuerzas motivadas y bien entrenadas. Ucrania dijo esta semana que más de 1 millón de soldados rusos están llamando a la línea de rendición a medida que el número de muertos de soldados rusos se acerca a 100.000. Mientras Rusia luchaba por recuperar el nuevo territorio ucraniano, su ejército recurrió a los ataques aéreos contra la infraestructura civil antes del invierno. Barry R. McCaffrey, un general retirado del ejército estadounidense, hizo una declaración que provocó la reacción de Rusia. El general retirado dijo que Putin ya había perdido la guerra estratégicamente y dijo, no pueden lidiar con una fuerza militar ucraniana agresiva que es muy activa operativamente. El líder ruso Putin, por otro lado, está tratando de revertir la mala tendencia en Ucrania. Putin hace su primera visita a Bielorrusia en años para ver a Alexander Lukashenko ver el estancamiento de la invasión. El presidente ruso Vladimir Putin hará su primera visita a Bielorrusia en más de 3 años para ver a su aliado Alexander Lukashenko mientras la guerra en Ucrania se tambalea. Putin, que solo ha estado fuera de Rusia unas pocas veces desde que comenzó la pandemia en 2020, se dirige a Minsk. La oficina de Lukashenko dijo que ambos sostendrán conversaciones más amplias sobre integración, así como reuniones individuales con sus ministros. Algunos analistas y funcionarios militares dijeron que Putin podría tratar de persuadir a Lukashenko para que despliegue tropas bielorrusas junto con las fuerzas rusas en un ataque conjunto contra Ucrania. Diversos comentarios están en la agenda de la visita de Putin a Bielorrusia. Algunos analistas de guerra dicen que el líder ruso puede estar tratando de distraer al liderazgo militar de Ucrania y desviar sus fuerzas de los feroces combates en el este y en el norte, hacia la frontera con Bielorrusia. El teniente general ucraniano Serhiy Nayev dijo en un comunicado que los dos líderes probablemente discutirán la participación más amplia del ejército bielorruso en la guerra. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que Ucrania se está preparando para todos los desarrollos posibles, incluido un ataque desde territorio bielorruso. En su discurso en video por la noche, Zelensky dijo, es nuestra prioridad inquebrantable proteger nuestra frontera con Rusia y Bielorrusia. Dijo, Rusia está entrenando actualmente a miles de sus soldados en Bielorrusia ya que no tiene suficientes instalaciones en su propio país. Los expertos han dicho que Rusia puede estar preparándolos para un ataque a gran escala a principios del próximo año. Rusia transfirió al menos 50 camiones militares Ural a Bielorrusia el 16 de diciembre, según un grupo de monitoreo que monitorea el movimiento de las tropas rusas. Rusia utilizó a Bielorrusia, que comparte una frontera de 1.000 kilómetros con Ucrania, como plataforma de lanzamiento el 22 de febrero. Sin embargo, las fuerzas bielorrusas no participaron en la ofensiva. Rusia ahora enfrenta problemas de mano de obra después de 10 meses de feroz resistencia por parte de Ucrania. Más de 100.000 soldados rusos murieron o resultaron heridos en la guerra el mes pasado, dijo el jefe del Estado Mayor estadounidense, Mark Milley. Desde entonces, Rusia ha seguido sufriendo grandes pérdidas en el Donbass contra los guerreros ucranianos. En septiembre, Putin tuvo que tomar la impopular decisión de llamar a 300.000 reservistas en medio de una exitosa contraofensiva de las fuerzas ucranianas. Aunque Putin afirmó más tarde que no se necesitaría más movilización, los analistas dicen que Rusia aún enfrenta escasez de mano de obra. Los expertos dicen que es poco probable que Lukashenko acepte enviar tropas a Ucrania porque la medida no sería muy popular y pondría a prueba los limitados recursos militares de su país. Gracias por mirarnos.